Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Doctor, ¿Cuál- pues, ¿cómo vivía Puebla en los tiempos de Maximiliano y Carlota? A ver, cuéntenos, por Sí, favor. digamos, es un tema que normalmente se ha malinterpretado en la medida en que la historia oficial siempre hace referencia a Puebla, de que Puebla habría recibido con los brazos abiertos a Maximiliano, a Carlota, lo que había señalado el general Zaragoza, que la ciudad de Puebla o las élites poblanas no querían apoyar y ayudar al ejército de Oriente. Es decir, todo ese discurso lógicamente llevó a toda una concepción de que Puebla era una ciudad conservadora que se oponía radicalmente a la República, al gobierno de Juárez. Y lógicamente, uno, por un lado los liberales, por otro lado los conservadores, y en realidad no es una historia de buenos ni de malos, en la medida en que, si bien es cierto que la historia oficial recuerda y reprueba, por supuesto, el apoyo de las élites poblanas al Segundo Imperio, en realidad este es un tema sumamente discutible y que requiere de una amplia reflexión. Como yo decía recién, no es una historia de buenos y de malos. Estamos hablando de un periodo de la organización nacional en donde hay distintas posiciones respecto al sistema de gobierno que se debería tener. Claro, no es, digamos, es la propuesta liberal, la propuesta de Juárez y de todo el grupo juarista los que van a triunfar, digamos, en esta lucha y en esta batalla contra el imperio o el segundo imperio, y que lógicamente genera toda una discusión y toma en la historia oficial partido sobre estas características. Y esto le dio a Puebla un carácter de una ciudad conservadora, una ciudad levítica que se oponía a todo, que solamente le interesaban cuestiones de la iglesia. Pero otra cosa también que se le echó la culpa a los ejércitos franceses fue la destrucción de la ciudad en el siglo XIX, y en realidad no es tan así. Es decir, en parte sí, cuando vino en 1863 el sitio de Puebla para la toma de la ciudad de Puebla, se bombardeó la ciudad y se vio afectada. Pero en 1867 fueron los ejércitos nacionales, el ejército de Oriente, que bombardeó la ciudad y causó la mayor parte de la destrucción. Y el ejército de Oriente no representaba los intereses de los franceses, sino formaba parte del ejército nacional. Por lo tanto, hay que, digamos, ¿cómo les puedo decir?, reflexionar con más tranquilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque la mirada de los viajeros que pasaron por nuestra ciudad entre 1863 y 1867 nos van a presentar diversas opiniones sobre la arquitectura, sobre las costumbres, sobre la sociedad. Por ejemplo, en 1863, que fue el año en que el ejército francés de Napoleón, el ejército de Napoleón III, toma la ciudad, visitó la ciudad, digamos, vino como parte de el grupo francés, digamos, o austríaco, el viajero Alemán Seintu, no sé, la pronunciación viene en alemán, quien tiene una imagen sumamente pesimista de lo que era la ciudad. Su mirada es, digamos, nos señala, nos describe que Puebla era una ciudad muy afectada por la guerra, que estaba llena de barricadas, llena de zanjas, muy destruidas, que la ciudad en realidad lo que proliferaba era el caos y que en este caos se manifestaba un profundo desorden social que facilitaba la proliferación del bandidaje, la proliferación de la delincuencia que pululaba por toda la ciudad. Es decir, los niveles de pobreza se habían ampliado y lógicamente en medio de este caos esta es la visión que él tiene. Claro, la anarquía reinante en ese mismo año de la guerra le hacía pensar a este viajero austríaco
que los mexicanos estaban acostumbrados a vivir con este nivel de violencia. Y señala también que a pesar de la inseguridad reinante, sí se realizaban actividades sociales, había fiestas, había tertulias, no en espacios públicos, sino en diversas casas de la sociedad y que se realizaban por las tardes, donde se tocaba el piano, donde se bailaba, se jugaba whist y, digamos, era una serie de actividades muy interesantes que nos están mostrando que la sociedad poblana realizaba otro tipo de actividades. Nosotros tuvimos la semana pasada hablando cómo el pueblo se divertía, con bailes, máscaras, mitotes, que habíamos dicho, que se realizaban en los barrios y en las colonias populares. Este mismo viajero austríaco, estamos hablando, digamos, de Seitu, digamos, nos habla de que los hijos de las familias acomodadas hablaban francés con mucha soltura y además vestían a la moda europea, igual que en la Ciudad de México. Es decir, no había diferencia en cuanto a el estudio del francés, digamos, la cultura francesa se imponía a nivel internacional y mucho más en América Latina, y eso es lo que le llama la atención. Al año siguiente, en 1864, pasa por Puebla la condesa Paula Kolonitz, quien acompañó, mejor dicho, a Carlota y a Maximiliano, y de su paso por Puebla en 1864, ella notó que es una ciudad que se encontraba parcialmente en ruinas, que allí había comenzado el proceso de restauración, por lo menos de las calles, que habían sido destruidas por la elaboración de las barricadas, pero a pesar de este proceso de deterioro urbano por la guerra, va a rescatar la belleza de los templos y de las iglesias que existían en el centro urbano. Entonces, esto es muy interesante. Bueno. Y así, algo muy que viene al caso sobre la forma de vida, hace referencia a la gran hospitalidad de las familias poblanas, aunque ella reconoce que era muy difícil comunicarse debido a la barrera del idioma. Y le llama la atención, y esto es un detalle que habría que analizarlo con más detenimiento, es las maneras ceremoniosas, las maneras caballerescas de una sociedad hispana como la mexicana, la poblana, que los señores tenían, que era, digamos, muy barroca, para decirlo en otra perspectiva, y que no correspondía con el ideal victoriano que se estaba imponiendo en esos momentos a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, que era mucho más austera, mucho más rígida, con un pensamiento mucho más alemán. Ese mismo año, el barón Johann Wilhelm von Müller describe la ciudad como un importante centro cultural y con grandes atractivos naturales, no va más allá, y en 1866, don Emmanuel Domenech le sorprende el empedrado de la ciudad y el bullicio comercial. Hay distintas perspectivas, distintas miradas de lo que era la ciudad en esos momentos. Para las familias de las élites poblanas, por supuesto que el arribo de los emperadores fue un acontecimiento de enorme trascendencia. Estaban convencidos de los grandes beneficios que traería Puebla el imperio. ¿Por qué esto? No es por una cuestión política, sino porque siempre consideraban que el centro estaba en contra de las actividades y del resurgimiento económico y del reconocimiento de la importancia que tenía la ciudad de Puebla. Por lo tanto, a lo largo de la historia nacional del siglo XIX, cuando el centro era liberal, Puebla era conservadora, cuando el centro era conservador, Puebla era liberal, es decir, se mantenía un pique que sí debemos señalarlo. Pero también debemos rescatar que no todos los habitantes de la ciudad eran conservadores. Es decir, había mucha gente de las élites que eran liberales y que profesaban el liberalismo. Qué interesante, Pero, Doc. Bueno, adelante, perdón la interrupción. Pero debido a la falta de fondos, como siempre el ayuntamiento nunca tiene fondos,
en esta época, la limpieza de la calle se realizaba con los presos de la cárcel, lo cual dejaba mucho que desear porque tampoco los presos de la cárcel, que estaban engrillados y que estaban controlados, no hacían el trabajo con esmero. Pero a pesar de eso, la vida lúdica de la ciudad, digamos especialmente al margen de los bailes populares y de las fiestas patronales, no se detenía y congregaba un importante número de gente, de pobladores, en algunas actividades. En una de ellas, que siempre estuvo relacionada con la sociedad, está relacionada con el toreo. ¿Mm? Y el toreo se realizaba fundamentalmente, ya no en el zócalo de la ciudad, como durante mucho tiempo se realizó a lo largo del periodo colonial, sino en una plaza de toros que se construyó específicamente a un costado del Paseo Bravo, sobre la 11 Sur, entre la 5 y la 3 Poniente, y justamente esta plaza se conocía como la Plaza de Toros del Paseo Nuevo. Pero acá hay un elemento importante. Esta concepción de matar a los toros, que era todo un rejoneo, era en realidad a lo largo del periodo colonial hasta mediados del siglo XIX, se trabajaba, eran rejoneadores más que toreros, y a partir de mediados del siglo XIX se impone la figura del matador. Y esto generó toda una larga discusión en la medida que se consideraba que la muerte del toro era un signo de barbarie, según la legislación de la época, y por lo tanto el toreo comenzó a perder fuerza, comenzó a perder presencia. ¿Y cómo se trató de solucionar? Los dueños de la plaza buscaron otro tipo de atracción, incorporaron mujeres toreras que generaban otro tipo de interés, había tablas rítmicas de niñas, había payasos toreros, y con el tiempo se fue, digamos, reforzando la figura del matador, que va a ser la figura principal de todo este proceso. El toreo siempre fue una diversión de las élites de la sociedad desde el periodo colonial y que convocaba a multitudes que se daban cita primero en la Plaza Mayor, posteriormente en la zona del Paseo Bravo. Pero a pesar de la prohibición que a mediados del siglo XVII el arzobispo, el obispo don Juan de Palafox y Mendoza realizó sobre la actividad del toreo, porque era una actividad vil, porque era una actividad agresiva, se siguieron imponiendo este tipo de cosas. Claro que se realizaban fundamentalmente en algunas fiestas muy concretas y muy específicas. Durante el siglo XIX, los toros siguieron constituyendo un divertimento popular, pero, como yo decía, la fiesta brava fue perdiendo su sentido inicial y comenzó a juzgársele como un ejercicio bárbaro. Tal es así que en las últimas 2 décadas, hacia finales del siglo XIX, en la Ciudad de México se prohibió el toreo. Por lo tanto, había trenes específicos que trasladaban a los fanáticos de los toros que les gustaban la fiesta brava, los traían a Puebla. En Puebla se realizaba el toreo, los principales toreros se trasladaron a vivir a Puebla, y una vez que terminaba la actividad se volvían a subir al tren que los regresaba a la Ciudad de México. Y esto es importante tenerlo presente porque en la época del emperador Maximiliano, el emperador Maximiliano tenía una serie de posiciones y de actitudes mucho más liberales que muchos de los que se consideraban liberales. Venía de una sociedad y por lo tanto veía al torero no como una actividad bárbara, sino el toreo era fundamentalmente parte de una fiesta cívica propia de la zona donde ellos estaban viviendo. Esta situación llevó a que se construyera una nueva plaza de toros. Esta nueva plaza de toros, como yo decía, estuvo en el Paseo Bravo, tenía capacidad para 3.000 personas, y a partir de 1860 se va a prohibir, quitar la parte sangrienta, que era matar a los toros en público.
porque este era un evento muy difícil, muy feo. Por lo tanto, se va a tratar de compensar con la gallardía de los jinetes, con acrobacias de los caballos, con la fuerza de los toros, la maestría de los toreros para esquivar, digamos, la embestida de los toros, pero no se los mataba en público. Y esta situación llevó a que hacia finales de la década de 1870, comienzo del 80, se inaugurara otra plaza de toros, que era en San Francisco, sobre donde estaba el estanque de los pescaditos, y que van a entrar a funcionar dos, la del Paseo Bravo y la del estanque de los pescaditos. Por lo tanto, como nosotros podemos ver, y con esto yo quiero terminar para no alargarme demasiado, podemos ver y podemos observar que, digamos, la actividad social, la actividad cotidiana siguió funcionando, se siguió desarrollando. Qué interesante. No, y además se puede detectar el ADN de la ciudad, ¿no? Parece que estamos hablando casi de los mismos temas, ¿no? El sector conservador versus el sector liberal, la discusión sobre la tauromaquia, ¿no? Que también sigue viva, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, interesante, porque esa problemática hasta el día de hoy está presente. está viva, está viva. Europa, en España se está planteando No, y de hecho tuvimos aquí compañeros de la Facultad de Derecho platicándonos cómo se logró, ¿no? La primera sentencia en torno y se dio aquí en Puebla, ¿no? La verdad es que es muy interesante cómo hacer esos recorridos sobre la historia de nuestra ciudad y del estado. Doctor, un gran abrazo, un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Abrazos a toda la comunidad de la UPA también.